Bueno, los héroes son seres excepcionales por definición. La cosmogonía griega los situaba entre los hombres y los dioses. Sus gestas les hacían dignos de memoria. Eran seres únicos, irrepetibles. Hacían cosas que no estaban naturalmente al alcance del resto. El historiador de la época victoriana, Thomas Carlyle, creía que la historia avanzaba gracias a hombres excepcionales y escribió un pequeño opúsculo de los héroes y sobre su culto y el culto a lo heroico en la historia, en el que tipificaba una serie de perfiles heroicos: el santo, el poeta, el profeta, el rey. Un siglo después, el norteamericano Joseph Campbell, un estudioso de las religiones y los mitos, escribió un libro fundamental, El héroe de las mil caras, publicado en 1949, un clásico que conecta la psicología de Carl Jung, la literatura de James Joyce y hasta el cine de aventuras contemporáneo. En efecto, George Lucas, el mismísimo George Lucas, ha reconocido muchas veces la influencia de este libro en el guión de la Guerra de las Galaxias. El héroe de las mil caras subraya la unidad básica de un mito universal que conoce versiones y adaptaciones en diferentes culturas. Es el mito del periplo del héroe, el viaje desde lo conocido a lo desconocido, lleno de pruebas y retos que suele concluir de manera circular como un regreso redentor, no exento de pérdida y de expiación. Los héroes, aunque tienen aliados y mentores, parten solos, se enfrentan solos a los peligros y regresan solos, y a menudo con cicatrices y con gesto melancólico. Ser un héroe significa afrontar las adversidades con las propias fuerzas, hacer recaer sobre sus espaldas el destino de un pueblo o una comunidad. En la antigüedad, los héroes eran guerreros, luego llegaron los mártires de la religión y más adelante los héroes libertadores, los héroes de la nación y de la patria. También llegaron los héroes del desencanto y la imaginación, como el mismísimo Quijote, ¿no? O los héroes escépticos, como Tristan Shandy, o como también el propio Humphrey Bogart en Casablanca. Y por supuesto tenemos a los héroes de la ciencia, a Copérnico, Galileo, Newton o el propio Franklin, aquel hombre del que se dijo que había arrebatado el rayo a los cielos y el cetro a los tiranos. Con el advenimiento del mundo moderno, la ciencia en efecto se convirtió en una empresa dignificada, enaltecida, y no es raro que su historia se haya contado a menudo en clave heroica, algo que merecería un comentario más detenido y una discusión, pero quizás no sea el momento. Lo cierto es que si ha habido un campo científico pues abonado a las gestas y a los grandes beneficios de la humanidad, como tituló Roy Porter, una de las historias de la medicina más vendidas y traducida, The Greatest Benefit of Mankind, ha sido la medicina. En estos tiempos de pandemia es inevitable decir que si ha habido un ámbito que se presta a hablar de héroes y hazañas, es la medicina y la sanidad pública. Pensemos en Fleming, pensemos en Pasteur, o sin ir tan lejos, en los miles de sanitarios que se están jugando el tipo en estos momentos tan dramáticos. En este sentido, me gustaría traer a la memoria la expedición filantrópica de la viruela, la llamada expedición de Balmis, que transcurrió entre 1803 y 1806, la primera campaña transnacional de vacunación y que llevó el fluido vacuno a la América española y las Filipinas en los últimos días de la colonia. Bueno, hay varios héroes en esta historia. Está Balmis, por supuesto, el director, cirujano y médico militar, uno de esos héroes dotado de gran estatura moral, un hombre imbuido de filantropía y entregado a la causa con la fe del poseso, un punto jacobino, un hombre algo irascible y autoritario, un idealista algo iluminado, algo mesiánico. Luego está José Salván, cirujano militar también, un hombre unos 20 años más joven que Balmis, su lugarteniente, el hombre que dirigió el convoy rumbo a América del Sur cuando la expedición se dividió en dos en tierra firme, en la capitanía de Caracas. Tenemos por supuesto a Isabel Zendal, la gran heroína de la campaña, una mujer que se encargó del cuidado de los 22 niños españoles que transportaban el fluido vacuno y luego de todos los niños hispanoamericanos que se sumaron a la empresa. Y por supuesto tenemos a estos héroes inocentes, los propios niños, los reservorios humanos que trasladaban la vacuna en sus brazos, un método más seguro que los portaobjetos sellados al vacío. No había
entonces cámaras frigoríficas, las muestras se deterioraban en el trópico, perdían calidad, como muchos instrumentos, así los cronómetros, los teodolitos y las tosas de hierro empleados para mediciones en las operaciones geodésicas en otras expediciones. Pues bien, pensando en esta primera campaña de vacunación y en nuestra actual crisis sanitaria, pues no me parece descaminado reivindicar el carácter colectivo de los actos heroicos. La expedición filantrópica y el éxito de la misión, la vacuna llegó a miles de personas en ambas Américas, las Filipinas e incluso Asia, no recayó sobre las espaldas del continente asiático, quería decir, no recayó la expedición filantrópica, el éxito de la misión, no recayó sobre las espaldas de un solo héroe, un gigante aislado, sino sobre los brazos encadenados de muchos héroes, los cirujanos, las mujeres, los médicos y autoridades locales, los niños, por supuesto, las esclavas que a veces sustituyeron a los niños. Es, por lo tanto, una hazaña colectiva, puesto que si la ciencia es ya de por sí una práctica social, el establecimiento de unas medidas sanitarias, las campañas de vacunación y la erección de los rudimentos de un sistema de salud pública, los primeros pasos de lo que se llama el estado del bienestar, que en aquellos días echaron a andar en forma de instrucciones y medidas para la, como se decía en la época, la felicidad y la utilidad públicas, son siempre medidas y acciones que requieren un sujeto colectivo. Hoy día lo sabemos bien, la sanidad pública es el resultado de un esfuerzo colectivo, la suma de muchos héroes, un círculo virtuoso, frágil en el sentido de que se puede romper por muchos eslabones, y lo sabemos bien en estos días de rebrotes de la pandemia, pero robusta, puesto que allí donde se rompe uno, se puede poner otro. Allí donde no llegaban los niños gallegos, llegaron los de la Capitanía de Venezuela o los novohispanos. Allí donde no alcanzó Balmis, viajó Salván, y allí donde no pudo llegar este, lo hizo Grajales. Entonces, como ahora, el éxito de la empresa dependía de nadie en particular y de todos. Era y somos una cadena. Evitar el contagio no solo depende del descubrimiento de una vacuna, que en todo caso llegará como resultado de otro esfuerzo colectivo. Gestos banales como lavarse las manos, llevar mascarilla, mantener la distancia física, no sé bien por qué la llamamos social, son prácticas que quizás sería grandilocuente llamarlas heroicas, pero sí al menos actos de responsabilidad cívica, ¿no? Además, qué bobada, desde los días de Leopoldo Bloom, el héroe dublinense de James Joyce, todos somos una especie de Ulises venidos a menos, enfangados en nuestra propia vida mundana.